la sexta velada poética Poesía en el Camino, que este año dedicamos a nuestro querido amigo fallecido Juan Luis Javier Moreno, un hombre enamorado de Olmillos y de nuestras veladas. Luis Javier no ha podido ver cumplido este año su sueño de estar aquí. Su lámpara prodigiosa se acabó en diciembre pasado, un discreto mes para morirse, en palabras de Óscar Esquivias, pero es así, así es la vida. En su memoria y debido reconocimiento, nuestro querido amigo Óscar nos obsequiará a continuación con una merecida laudatio post-mortem a su persona y obra. Pero antes, pues vamos a saludar, en representación del alcalde, al concejal Ricardo García Celis, a don José Manuel López Gómez, director de la Real Academia Burgense de Historia y Bellas Artes, a los académicos que nos acompañan, Floriano, José Matesán, a la presidenta de la Asociación Cultural Santa Columba, que es la organizadora de estos actos, a los poetas de la sexta velada que están aquí sentadas, Laura Parellada, Elena Gallego y Esperanza Ortega, que hoy nos vais a deleitar seguro con la lectura de vuestros inspirados poemas, a la joven Beatriz, que por tercer año consecutivo va a hacer unos interludios musicales, y a todos los presentes, vecinos y amigos de Olmillos y de la provincia que habéis venido a acompañarnos. También a la representación que ha venido de Villaldemiro, María Jesús Busó, la catedrática María Jesús Busó, a Enrique Espinel, a Pedro Ojeda, también está por ahí, Antonio. Bueno, sois tantos, tan buenos amigos que no puedo citar a todos. Por cierto, los de Villaldemiro nos dijeron que mañana tienen la inauguración de su biblioteca, con lo cual todo el que quiera trasladarse allí será bien recibido, y hasta seguramente hay alguna agape importante. Bueno, pues le damos la palabra a Óscar. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, Isaac. Me parece muy emocionante, muy divertido el hacer esta laudatio a Luis Javier, él que era tan amante del latín y sobre todo de la celebración y de la alegría y de el canto, pues la palabra laudatio le cuadra muy bien. Yo quiero agradecer a los organizadores, lo primero, el que hayan querido recordar a Luis Javier en esta velada de este sexto año. El año pasado Luis Javier tendría que haber recitado, él era uno de los poetas programados, pero su enfermedad se lo impidió. Él, sin embargo, siempre tuvo la esperanza de volver a Olmillos. Una de sus ideas fijas era volver a estar en este lugar, con estos chopos. Él recordaba mucho este paisaje. Y bueno, como bien ha dicho Isaac, diciembre es un discreto mes para morirse. Ese es un verso de Luis Javier, que en uno de sus poemas lo escribió casi de forma premonitoria, porque no sé si es discreto o no, pero fue el mes en el que, por desgracia, como bien has dicho, también se apagó su luz. Se apagó relativamente. Yo no hay día que no me acuerde de Luis Javier, y todos los amigos, y él tenía muchos en Burgos, creo que diariamente se nos vienen a la cabeza, desde luego, sus versos, pero también sus chistes. Era una persona muy vital, muy alegre. Él tenía un grupo de amigos poetas en Burgos a los que quería con locura, nosotros le correspondíamos. Luis Javier tenía esa capacidad de saber transmitir amor y entusiasmo y de saber recibirlo. No todas las personas son tan receptivas a la amistad, al entusiasmo, y Luis Javier era una de las personas más vitalistas, más expansivas y más generosas que yo he conocido. Él tuvo una relación larga con los poetas de Burgos. Al primero que conoció yo creo que fue a Jorge Villalmanzo, y después ya con todos los demás, incluso los más jóvenes, con José Gutiérrez Román, con Alberto Pérez Ruiz, el poeta de Castrojeriz, tenía también una relación muy estrecha. Y fue precisamente gracias a estos poetas jóvenes por lo que Luis Javier se acercó a Olmillos. El año que recitaba José Gutiérrez Román, él quiso estar aquí también presente, acompañarle, y no solo acompañarle, sino con esa efusividad que tenía él, participar desde la mesa de los poetas, que él se prestó inmediatamente para leer sus versos con ese entusiasmo y esa fogosidad que le caracterizaba, y a partir de entonces inició esa relación
como decía Isaac, de amor por Olmillos. Él tenía una capacidad de idealizar todo aquello que le gustaba, que le emocionaba, de incorporar a lo que él llamaba los paisajes de sus afectos, y, como os digo, tenía muy presente siempre, incluso en los momentos más últimos de su enfermedad, cuando estaba muy limitado físicamente, él siempre tenía esa idea de cuando llegue el verano, yo iré a Olmillos, a aquellos campos que están ya en la cosecha, frente a aquellos chopos, a leer mis versos. Y él no lo puede hacer. Yo en mi laudatio voy a leer también algunos de sus poemas para que de alguna manera su palabra esté aquí presente. Una de las cosas por las que le gustaba Olmillos era por Horacio, por el poeta Horacio, por el poeta del siglo I antes de Cristo y los primeros años del siglo I. Él, como bien sabéis, fue traductor de Horacio y aparte se identificaba mucho con esta figura que, como sabéis, aparte de ser un maravilloso poeta, dio expresión plena a lo que se han convertido en dos tópicos literarios que a partir de entonces han estado muy vivos en la poesía posterior, que son el Beatus Ille y el Carpe Diem. El Beatus Ille, el feliz aquel que se aparta del ruido, de las preocupaciones de la ciudad y se refugia junto a la naturaleza, en un lugar pues como este en el que estamos hoy. Y el Carpe Diem, el aprovechad el momento, aprovechad el instante, disfrutad mientras podáis, porque la vida es efímera, las felicidades desaparecen y hay que ser feliz cuando uno puede, porque si lo posterga posiblemente perderá ese momento de plenitud que te ofrece la vida. Luis Javier era más de Carpe Diem que de Beatus Ille y amaba las ciudades, amaba los grandes museos, los bulevares, las cervecerías, los cafés, pero como os digo, fue muy feliz en este pueblo y lo llevó siempre en su corazón y en su memoria. También es verdad que para él todo el paisaje de la comarca era el mismo. A veces hablaba del castillo de Sasamón o de la iglesia de Olmillos, que se refería a la de Sasamón, juntaba los pueblos, no distinguía bien Lludego de Villandiego, a veces hablaba de Lludego, que era un pueblo que él se inventó, que era como una mezcla de Lludego y Villandiego, pero como os digo, este paisaje lo llevó en su corazón hasta el extremo de que la última visita que hizo a Burgos, a la ciudad de Burgos, fue justamente para asistir a la presentación de la antología poética de las 4 primeras veladas que publicó la institución Fernán González y que se presentó en el Salón de Estrados de la Diputación. Todavía no se había diagnosticado su enfermedad, pero los que estuvisteis allí seguramente recordaréis que ya tenía sus fuerzas mermadas, caminaba con un bastón, pero mantenía esa vitalidad y esa alegría, y se puede decir que tenía más espíritu de fiesta que todos los jóvenes o los más jóvenes que estábamos allí. A su modo, Luis Javier siempre fue joven, y más que eso, siempre fue un niño divertido, travieso, a veces respondón, imaginativo, entusiasta, temerario, no tenía noción del peligro, generoso y juguetón. Nació en Segovia en el año 45-46. Con Luis Javier uno nunca podía estar seguro de nada. Yo, cuando empecé a tener relación con él, le llamé para felicitarle por su cumpleaños, porque en sus libros aparecía como fecha de nacimiento el 29 de diciembre. Y decía, no, hijo, si es el... No sé si aparecía el 29 y era el 19 o al revés, es que se me olvida y luego me da pereza corregirlo. Entonces, en la mitad de los libros aparece una fecha de nacimiento, tanto de día como de año distinta, y él, como sabéis, nació en Segovia en uno de estos años, en el 45, en el 46. Amaba profundamente Segovia, su paisaje, su arte, su historia. Dedicó muchísimos versos a su ciudad, pero estaba muy lejos de ser un poeta terruñero o provinciano, sino que su amplitud de miras y sobre todo su amor por el arte le hacía que durante sus muchos viajes y sus estancias en el extranjero, él estuvo en 2 ocasiones en los Estados Unidos, prácticamente cantara cada uno de estos paisajes de sus afectos y que uno pueda recorrer la vida de Luis Javier a través de los poemas en los que describe estos paisajes en los que él vivió. Fue también un gran traductor. Él fue uno de los
mayores defensores de la poesía norteamericana del siglo XX, tradujo con especial atención a Robert Lowell y, como hemos dicho antes, tradujo al poeta Horacio. La poesía de Luis Javier tiene un aire siempre discursivo, de conversación elevada, llena de humor, zumbona. Sus poemas poseen un fraseo oculto, pero a la vez coloquial, está lleno de ironía y, como he dicho antes, con mucha frecuencia son poemas que tratan sobre el arte, sobre obras plásticas, especialmente sobre pintura, también sobre fotografía, sobre esculturas. Pero escribió de todo: fábulas moralizantes, poemas basados en anécdotas personales, epigramas, poemas brevísimos, poemas larguísimos, poemas humorísticos, otros con contenido político, satíricos. Ganó premios de poesía muy importantes, que llevan además los nombres de poetas a los que él admiraba mucho: el Rafael Alberti, el Jaime Gil de Viedma, con el que tuvo relación personal, el Antonio Machado. Y en fin, sus libros están publicados en las editoriales más importantes, en Visor, en Hiperión, y sus traducciones en Losada o en Plaza y Janés. A él le gustaba mucho una cita, y con esto ya termino la Laudatio y paso a leer algún poema de Luis Javier. A él le gustaba mucho una cita de Lowell que aplicaba a su propia poesía y que yo creo que la define muy bien. La cita de Lowell dice: un poema es un acontecimiento, no la descripción de un acontecimiento. Los poemas de Luis Javier, cada uno de ellos es verdaderamente un acontecimiento y un monumento a la poesía. Voy a leer 5 poemas solamente de Luis Javier. Los voy a leer como los leía él, esto es, saltándome estrofas, porque él era el peor defensor de su propia poesía. Empezaba a leer y decía: esto es muy largo, no... para no alargar tampoco la cosa, voy a leer algunos de los poemas maravillosos de Luis Javier. A ninguno de ellos le sobra un solo verso, pero prefiero ofrecer estos 5 testimonios de su obra a leer uno solo que sea largo. En la poesía de Luis Javier, como os he dicho, hay poemas de toda clase. Él consiguió ser a la vez una persona muy sincera, y él en lo personal era hasta bastante impúdico, pero a la vez muy reservada en ciertos asuntos que tenían que ver con sus sentimientos, y llama la atención, siendo un poeta, el que lo lírico y lo amoroso tenga una presencia relativamente pequeña dentro de su enorme obra. Pero él tiene unos poemas amorosos, unos poemas líricos maravillosos, que a mí me parecen de lo mejor que él escribió. Uno de ellos se titula 4 poemas de amor y 6 cartas. Os voy a leer el primero. Si queréis, para hacerlo más breve, podemos aplaudir al final de todos y os leo y los poemas que llegan después sin interrupción. El primero de estos poemas dice: teoría y ejemplo. Ahora que la nevada crece y crece, que estamos solos entre la madera de la pared y el lecho, quisiera enunciar solo una palabra, nombrar la dicha de que así me quieras. En tu axila de seda empieza el mundo, en tu boca termina su contorno. Egipto es la promesa de mis besos, mientras cantan las aves el fulgor de sus luces. La primavera va a llegar muy pronto, 100 panales de abejas la preceden. Eres el mundo, amor, y la cascada de tu cabellera, el origen del mundo entre mis dedos. Otra de las cosas que le divertía mucho a Luis Javier era hacer hablar a personajes históricos. Escogía algún artista o alguna figura histórica de su predilección, se metía en su cabeza y nos hacía sentir sus pensamientos. Voy a leer parte de un poema que se titula Cosme el Viejo en San Marcos de Florencia. Cosme el Viejo es Cosme de Médicis, el famoso banquero florentino, el dueño de la ciudad de Florencia, el gran mecenas de las artes. En la primera mitad del siglo XV, Cosme de Médicis fue el que protegió a Donatello, el que protegió a Michelozzo, el famoso arquitecto. Michelozzo construyó el Palacio Medici Riccardi, donde está la capilla de los Reyes Magos, que pintó Benozzo Gozzoli. Eran obras que a Luis Javier le entusiasmaban. Él, que
tenía unos gustos artísticos muy personales, no apreciaba especialmente la pintura renacentista italiana, no apreciaba especialmente a Botticelli, sí a Fra Angelico, pero adoraba la ciudad de Florencia, adoraba la arquitectura de Florencia, y en este poema, a ese gran mecenas, a esa persona que pagó a Michelozzo y a otros grandes artistas esas obras maravillosas que hoy vemos en esa ciudad italiana, le dedicó este poema, que a su vez está dedicado a Esperanza Ortega, que hoy está aquí con nosotros. Y en este poema, Luis Javier hace hablar a Cosme el Viejo, al espíritu de Cosme el Viejo, ya fallecido, pero que vuelve a su ciudad de Florencia y contempla este paisaje arquitectónico. Dice así: hoy vuelve a ser octubre. Aquí en San Marcos no lo acusa el cedro, el aire sí tan claro que lo envuelve. He subido esta tarde hasta el convento, solo, por la nueva vía larga, no como en el cortejo fastuoso de la pequeña iglesia de mi casa. Solo y pensando en cuando visitaba estos lugares, mi amigo Michelozzo. Él, siempre fiel conmigo, halló su gloria en la pureza estricta de una línea trazada y de su elevación hasta el sosiego. Hizo del horizonte un límite surgido del perfil primoroso de un cuerpo de columna. Mis mejores amigos han sido mis artífices, el tan fiel Michelozzo y el grande Donatello, que reposa a mi lado para siempre, próximas nuestras tumbas. Dicen que han terminado las vendimias. Inmerso en los asuntos del Estado y la prosperidad de mis negocios, no pude atender tanto como hubiese querido el ciclo intenso de la agricultura. Hoy vuelve a ser octubre y siento la añoranza de Florencia. Mi celda en el convento no ha cambiado. Aunque incrementé mucho mi riqueza, he dado a mi ciudad obras hermosas y un gobierno de paz. Todavía hay quien piensa que usé el poder político para hacer más seguras mis ganancias. Segovia, su ciudad natal, fue la que se llevó muchos de los versos más inspirados de Luis Javier. Tiene una secuencia de Segovia de la que voy a leer dos fragmentos. Dice así: todo el oro otoñal de tus orillas, por donde empiezas y en las que termino, se despeña Segovia hacia el ocaso, en un silencio mineral que une tu soledad a mis días y lo vierte sobre el juego de copas que adorna mi alacena. Hay otros arrebatos que retornan para dar una vuelta por el patio trasero, donde duermen los pájaros y se asfixia la piedra. Podría yo decirte, recuérdame Segovia, hecho tu elogio, te canté en mis himnos y te quité de encima los andrajos del tiempo. Podría, y no lo hago. Entre tu nombre y yo, entre quienes te nombran, hablan por ti y nosotros, hay un labio que no ha entendido nada, las contraseñas de los cuartos grises. Habitan en la noche de una frase, carne verbal de su chatarra ronca, torcida, sin sus títulos ni música. En esta situación, tampoco yo daría la vida por mi vida. En Cádiz, donde estuvo de profesor del instituto en varios lugares de la provincia, dedicó al mar de Rota unos versos muy hermosos en un poema largo que tiene uno de los comienzos, voy a leer solamente la primera estrofa, más hermosos de la poesía de Luis Javier, donde él pone en relación ese mar en cuya cadencia de las olas reconoce su propia cadencia de los versos y que para él fue un motivo de inspiración. Rota. Antes de que otra sombra me suplante en el silencio azul de los abismos, desearía enumerar las veces en las que el movimiento de las aguas y la infinita gama de sus frunces se avino al movimiento de mis versos, cuando fue necesario financiar su desorden. La pintura fue para él una fuente de inspiración constante. Os voy a leer un poema que a su vez se basa en una anécdota personal. Creo que le sucedió cuando estaba en Estados Unidos. Él estaba alojado en un apartamento de la universidad y alguien le regaló una lámina
de un pintor inglés prerrafaelista que se llama Henry Wallis, que se titula La muerte de Chatterton. La muerte de Chatterton es un cuadro en el que este pintor del siglo XIX pinta a un muchacho joven, que es Chatterton, que es un poeta romántico inglés que murió en 1770, que se suicidó con 18 años, se envenenó, y está su cuerpo tendido, hermoso, parece dormido, pero nosotros sabemos que está muerto porque se ha suicidado. Es un cuadro muy hermoso, y él, que él no apreciaba, Luis Javier, especialmente esta pintura, le parecía un poco cursi, pero tenía una lámina en su departamento, y él se dio cuenta de que la muchacha de la universidad que le limpiaba el departamento, todo lo tenía lleno de polvo, pero ese cuadro donde estaba ese chico tan guapo estaba reluciente, porque ella siempre que entraba en la habitación iba derecha al cuadro y lo bruñía y lo limpiaba y le parecía lo más hermoso de... Y a Luis Javier le conmovía mucho ese interés de esa muchacha por ese cuadro. Y al final, cuando acabó su estancia en los Estados Unidos, se lo acabó regalando. En este poema cuenta justamente esta anécdota. Se titula Henry Wallis, suicidio de Thomas Chatterton. La muchacha que limpia y me lo ordena mi apartamento 3 días por semana se ha enamorado del poeta Tom Chatterton, de su cuerpo yacente. El cristal que protege el gran cartel que reproduce el cuadro es el cristal más limpio de mi casa. Ante la estampa de colores lívidos me pregunta, anhelante y melancólica, ¿dónde podría yo comprarme otro? Es un muerto, le digo, tiene 200 años. Me miente usted. El chico está dormido. ¿En dónde? ¿Cuánto cuesta? Eso fue lo previsto en la pintura. Un pasado que ofrece la impudicia del verso y carne lívida, desnudos del difunto, por la hábil mano de un pintor mediocre que enamora a muchachas con cadáveres bellos. Más que su obra, él es su testamento, y no las hojas rotas que en su mano atenaza. El cuadro de un pintor oportunista le ha procurado fama sobre los decorados del azul y los verdes de la letra minúscula. Mi doméstica duda, cree que invento por devaluar el cuerpo que ella ama e insiste. ¿Dónde puedo comprarlo? ¿Cuánto cuesta? Yo descuelgo el cartel, se lo regalo, envuelto en un papel color de polvo, para que lo coloque encima de su cama y sueñe que el muchacho se hace carne y baja de la cuatricomía serigráfica a amarla. Y finalmente voy a leer una de sus traducciones del poeta Horacio. Justamente una de las odas que el poeta dedica a la musa Melpómene, que era la musa del canto, y en la que Horacio dice que la inmortalidad de un poeta está justamente no en los monumentos de bronce o en las inscripciones de piedra que se le puedan hacer, sino justamente en sus versos. Eso se lo podríamos aplicar también a nuestro querido amigo Luis Javier. Esta traducción de Horacio de Luis Javier Moreno, ese poeta al que él tanto quería y que lo vinculaba con Olmillos, porque, como sabéis, Horacio, que fue protegido del emperador Augusto, cantó a muchos de los generales y de los soldados que vinieron con Augusto a luchar a Hispania y que tenían su campamento en Sasamón, y él siempre que recordaba a Olmillos se acordaba de Horacio y de estos amigos de Horacio que él en Roma, cuando volvían, celebraba su victoria con grandes fiestas, con brindis. Bueno, pues en recuerdo de todo esto voy a leer esta traducción de Luis Javier del poeta Horacio. A la musa Melpómene. He terminado ya mi monumento, más perenne que el bronce, palabra tras palabra, más alto e inmortal que las pirámides. Resistirá las lluvias y los vientos. El sucesivo curso de los años también resistirá, veloces. Y yo mientras no moriré del todo, pues mis odas, la parte más lograda de mí mismo, vencerán a la muerte destructora. Yo creceré incesante, siglo a siglo. Renaceré en la estima venidera. Yo, de origen humilde, poderoso, fui el primero en latín que ha conseguido abrir camino a los poemas eolios, en donde el violento
en donde violento ruge el viento aufido, y donde reinó Dauno, un territorio escaso en agua y pobladores rudos. Acéptame, Melpómene, este orgullo que por mi esfuerzo tengo merecido, y ciñe de laureles mi cabeza. Gracias. Muchas gracias, Óscar, por tu magnífica laudatio de nuestro querido Luis Javier. Bueno, y antes de comenzar propiamente el acto, recordaremos que esta mañana, y como novedad, se ha celebrado en el Centro Cultural de Olmillos un coloquio mesa redonda a cargo de nuestras amigas y asiduas concurrentes a las veladas, las escritoras Mar Gómez, Elvira Navarro y Nede Basade, que están sentadas aquí bien cerquita, que acertadamente ha coordinado Óscar Esquivias. Hemos de recordar también que en la pasada edición, lo ha avanzado también Óscar, se publicó la primera antología poética que recogía las intervenciones de estos 4 años y que, como hoy está aquí el director de la Fernán González, vamos a hacerle un poco la pelotita para que dentro de otros 3 años se pueda editar la segunda antología poética. En la presente edición, y para amenizar la velada, contamos por segundo año con la generosidad de la joven Beatriz Andrés, oriunda de Olmillos por línea materna, experta saxofonista a pesar de su juventud y con acreditados estudios en reconocidos conservatorios profesionales, que interpretará para todos ustedes, después de cada intervención, en 3 interludios, breves y escogidas piezas de Händel, Corelli y Leclerc. Muchas gracias, Beatriz, pronto te va a tocar actuar. Y paso ya a proclamar a quienes van a ser las protagonistas principales de esta 6ª edición, que han tenido la gentileza de acudir a este humilde pero acogedor pueblo de Olmillos. Ellas son las poetas Laura Parellada, Elena Gallego y Esperanza Ortega, quienes intervendrán por ese orden. Sed bienvenidas y muchas gracias por vuestra participación en esta 6ª velada. Como hemos dicho, le corresponde a Laura intervenir la primera, o sea que cuando quieras. Buenas tardes. Bueno, pues gentileza la de la organización, a Charly Loba en invitarme y a Pedro Ojeda en acordarse de mí, de pensar que podía leer aquí unos poemas que fueran del agrado de ustedes. Espero que lo sean. Bueno, a ver. Luz de tan certero trazado que hiere en el núcleo del ser una honda oquedad de resonancia acuosa, la ensancha y despeja. Es como el sol cayendo vertical sobre un pozo, lejano círculo del azul más puro allí dormido, al fondo, claridad inaudita cercada de negro musgo, dilatada moneda flotando apacible. Es imposible verte sin verme en ti. Bueno, son poemas breves la mayoría. Ese miedo, ese cobarde que esperaba lo peor, lo que no se produjo, tomó posesión de muchos días, sumó demasiadas derrotas prematuras. Ahora el sol baila en las hojas, todo sigue ahí, extraordinario, cambiante, pero persevera, se mantiene, alegre, o al menos ciego, inconsecuente de todas las tragedias. Quien se va soy yo, el hilo frágil era el que me sostenía a mí, mientras el mundo sonríe y se burla levemente como quien se queda en la fiesta. Esa leve inquietud no me olvida, no deja de amonestarme cuando he dado unos pasos sin su carga. Será lo que quede en el fondo cuando el final del día me haya vaciado como a un aljibe, con cubos de agua sucesivos, incesantes. Será lo que resista, los pozos, la ceniza, lo correoso, la mancha que no se quita. Cielo de junio, con su azul calcáreo asombroso, anegado de una luz en exceso incitante, retadora. ¿Quién llenará la mañana con algo que la alcance, que sea suficiente? ¿Qué tareas, cometidos, serían como las palabras adecuadas para este papel perfecto y aún vacío? Tanto esplendor apremia y desespera, pone el listón muy alto. ¿Qué hay más humano, más incongruente que caminar bajo esta bóveda, agobiante casi como un tumulto, llevando una pobreza turbia escondida? Bueno, este poema tiene título, cosa poco habitual en los que escribo, 1973. Es una rememoración melancólica de esa época.
Bajan del autocar con magullado cansancio y elasticidad lenta a la plaza que la tarde silenciaba, adobes sitiados de ocre, donde el verde es arduo y milagroso, y entran en la tasca con la cortina de abalorios, en el olor a vino rancio, olor como una resignación menesterosa y tibia. El sol es casi un licuado disco ígneo de peso indecible, y el calor una fiebre de la tierra estancada en los soportales. Sandalias con la cinta del talón caída, inservible, macutos vagamente castrenses, una bolsa de plástico que festeja con modestia la Olimpiada de Múnich, eco ingenuo en este punto remoto del imperio, con ropa esencial y escasa, endurecida del uso, sucia, una radio, libros de esquinas dobladas, un par de playeras. Hablan poco en la averiada mesa de formica viendo recogerse la calle, como una vela que se apaga y se guarda para otro día, como un mantel que se dobla en la vacía habitación. Un viejo de ojos velados y un niño que espera algo y lee un tebeo están allí con indolente aire de emblemas, de parábolas mudas. Los viajeros salen a la calle. Unas chicas en un banco juegan a parecer más tontas, ríen y sus miradas se enganchan con las de ellos y ralentizan su paso de forma casi imperceptible. La camiseta fluorescente del más alto pone en la calle ya oscura un color de densidad insensata y persistente, casi hipnótica. La mirada se hace polilla de su luz. Luego la mujer de negro abre el caserón de las estancias dilatadas y frescas con resonancia de aljibe, muebles severos, dulzura de camposanto, baldosas de dibujo mate, pasmosa escasez y suficiencia a un tiempo. ¿Cuántas vidas se habrán necrosado despacio en aquellas alcobas, como las manzanas en sus desvanes? 3 hombres que cierran el verano, que lo abrochan en frases cortas y secas de una cama a otra, con una voz más grave que la del día, de sueño, de determinación tosca y casi suave, mientras el cigarrillo se mueve en la penumbra como una luciérnaga. Algún proyecto, alguna queja exagerada, son jóvenes. Quizá pesa en la columna la vendimia de Francia, la calderilla alegró el mármol de la mesa junto a la almohada, brisa de trigo empacado en la ventana abierta. Se desvanecen en la noche que los lleva como una barca cavilosa y lenta a otra orilla. La mañana lo es de verdad para ellos, una promesa, una gentileza de la vida, un arco tensado. Pagan, prometen volver al año siguiente, algunas voces en la puerta. Los sigue el perro un trecho. Qué ancha parece ahora, qué apaisada aquella juventud de un país angosto, qué extraño es todo. Un rumor de motores y líneas de carreteras sucesivas, mareantes, trayecto punteado de gasolineras aisladas como en sorda misantropía en medio de llanuras tostadas, los trae hasta donde asombran mi infancia, en la que dejan un pozo de aventura desconocida, inabarcable, y 4 décadas después la reconstruyo, la invento por completo, con envidia, con saña, con una nostalgia espuria. Bueno. Este es un poema dedicado a la infancia, a lo inmensa que parece la vida cuando uno es joven y parece que va a dar tiempo a todo. Y luego cuando se va haciendo mayor ya se va a dar cuenta de que los días, como dice la frase y la película, son días contados, incalculables. El futuro era algo incalculable, como el tesoro que un atónito Edmundo Dantes hacía cascada en sus manos, apresaba y soltaba como en un sueño, ebrio ya de ser Montecristo. El futuro era un baile loco de días que aguardaban, incalculables, mientras leíamos a Dumas o veíamos la escena en un televisor en blanco y negro, sobrecogidos por un matiz sensual, increíble materia acariciada. El futuro era incalculable y generoso, albergaba un anhelo, no tenía fondo ni final, era aquel cofre, y aún no había ironizado ni hecho escarnio sobre los rostros escolares de la fotografía, inocentes del porvenir. Eran incalculables el paisaje y el ansia y lo que podía almacenar la tarde taraceada de sol y las que serían tras aquella encadenadas, como las sartas de perlas que caían de los dedos del marino. Tardes idóneas, suficientes, esplayadas, cuando una sola de ellas era más larga que una vida o la contenía de un modo angélico. El tiempo era incalculable, esa era su esencia, su meridiana virtud, cuando nos sonreían aquellos que han muerto o nos dilataba hasta el dolor, el corazón, un nombre hoy olvidado. En aquel tesoro estaban miles de mañanas, el amor silencioso de Aidez, el barco veloz que surca el Mediterráneo en un plazo inverosímil, una existencia disparada hacia el futuro como una flecha certera e implacable.
El vértigo de aquella promesa excesiva se arremolinaba ante nuestros ojos que sentían, unánimes, el mundo incalculable. Y ahora ya hemos ido y vuelto de aquellos lugares cuya mera pronunciación era un hechizo. Y ya se han expoliado las horas, y todo está apuntalado de calendarios, de excusas, de empalizadas, y todo tiene un precio. Debería prevalecer la cosecha arrancada a los días, pero prevalece, árida, pesada como el oprobio, rabiosa como un animal que no se aplaca con comida, la sensación de pérdida. Incalculable, incalculable, repito, como en una letanía, en un aturdimiento, como si aún pudiera acariciar el tesoro de aquella isla. Bueno, ya el último. Junios de botánica y germinación. Abandonarse a su sol era un éxtasis, un marearse de azules, con el calor arborescente y tupido que ascendía en cada jadeo hasta lo más recóndito de la cabeza, y la vaciaba de negrura, la colmaba de verde, que se confundía con la felicidad, que acaso lo era, o simple acomodo de animal que se complace en el recodo exacto que su ser necesita, y ahí se queda, aventando, con los ojos entrecerrados como laminillas de persiana, anulado o ahito. En la repisa de las ventanas poníamos los vasos con un papel que indicaba el nombre de la planta que crecía dentro, pueril y veloz con nuestro asombro, brotes con algo de alimenticio, de incitante, herbolario vivo en esperanzadas hileras, y en el exultante corazón ni una grieta aún ni carcoma, la soleada belleza de los salmos que entonces tenían el perfume de las lilas, del estigma de las calas, aunque fueran milenarios y declamados por profetas terribles. Laceraciones en la edad inerme, en la que todo daño es reciente y se enrosca como áspice en una rama, pero no se recuerdan cuando esta luz regresa como un barco alegre. Banalidad de la nostalgia cuando junio está aquí y al respirarlo los días iluminados, aquellos parece que se han metido dentro de nuevo, como una afección, como una punzada oculta en su aire. Junio refrescante y tibio como un aire indeciso, alegre y triste como mimbres sucesivamente trenzados. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por los delicados poemas con que nos has regalado. Regresos es tu libro de poemas y regresarse a Olmillos, parafraseando a Miguel Hernández, querríamos en la próxima ocasión. Bueno, como habéis podido observar, he omitido las presentaciones porque con la laudatio y tal, pues es posible que se alargara demasiado, pero ellas son tan famosas y tan conocidas que sencillamente Internet os lo chiva todo, ¿vale? Correcto. Bueno, a continuación Beatriz va a interpretar Pastorale de Georg Friedrich Händel.
Nos disculpáis, parece ser que se ha enfriado el instrumento y hay que esperar a que se caliente. Bueno, pues en esta ocasión será en la siguiente si es posible. Seguimos entonces. Como José María Palomero, que está aquí presente, tuvo hace 6 años la feliz idea de montar un encuentro poético del que han derivado estas veladas, tiene reconocido el privilegio de cada año presentar al segundo de los poetas, en este caso a la segunda de los poetas. José Mari, cuando quieras. Buenas tardes. Voy a presentar a Elena Gallego, burgalesa. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, donde siguió cursos de doctorado. En esa época comenzó a estudiar japonés de forma autodidacta. Llegó a Japón en 1993 como profesora de la Universidad de Tsumeikan y también enseñó en la Universidad de Estudios Extranjeros de Kioto. Estudió literatura japonesa en la Universidad de Kioto y es pionera en su especialidad, teoría de la traducción de literatura japonesa al español basada en el profundo conocimiento de ambas culturas, tema de su tesis doctoral, Universidad de Sevilla 2002, donde obtuvo la calificación sobresaliente cum laude. Pionera en la traducción directa de literatura japonesa al español junto con Montse Watkins, 1955-2000, en la editorial Luna Books de Japón, ha traducido por primera vez al español autores de la talla de Miyazawa, Kenji, Musano Koji, Saneatsu, Mori Ogai, Daksai Osamu y Shiga Naoya. Desde abril a septiembre de 2015 y 2016 está coprotagonizando un programa de la Radio Nacional Japonesa. Disfrutemos de la literatura japonesa en español. Desde 2004 es profesora titular de Español y Teoría de la Traducción de la Universidad Sofía de Tokio. Tiene la palabra Elena Gallego. Bueno, es para mí un honor estar aquí entre todos ustedes en la sexta velada poética de Olmillos de Sasamón, en homenaje a nuestro gran amigo, el poeta y escritor Luis Javier Moreno. Y les agradezco muchísimo a los organizadores que hayan pensado en mí. Bueno, yo voy a hablar sobre poesía y guerra, y es para mí una gran alegría hablar sobre estos temas porque, por una parte, como soy traductora de literatura japonesa, poesía y novela, y por otra parte, uno de mis temas de investigación es la guerra, la cultura de la paz y las teorías de la violencia. Por tanto, aquí aunamos dos de mis grandes pasiones, temas de estudio. Y como todos sabemos, hoy día 6 de agosto se cumplen 71 años del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. En ese instante fueron reducidas a cenizas millones de personas y hoy en día sigue habiendo guerras en el mundo y detrás de esas guerras hay personas, nombres, caras, familias e historias personales. A estas personas que sufren la guerra, que a veces solo son números, estadísticas, cifras o daños colaterales, quisiera dedicar mis poemas de hoy. Por una parte están los poemas haikus escritos en japonés y traducidos al español, y por otra parte los haikus escritos por mí en una u otra lengua y traducidos a la otra. Por tanto, recitaré en las dos lenguas, español y japonés. Entre los haikus traducidos al español recitaré los siguientes de mi compañera Seiko Ota,
Juntas hemos traducido hasta ahora 3 antologías de haikus publicadas en la editorial Hiperión, y este año saldrá una 4ª antología titulada Haikus de Guerra. Como digo, de Seiko Ota, el siguiente haiku: doy vuelta al domo de la bomba atómica y otra vez la doy. Mawari miru genbakudomu mata mawaru. El domo de la bomba atómica era un edificio llamado Hiroshima Kensangyo Shoreikan, Centro del Fomento y Desarrollo de la Industria y Comercio Locales. Así es como quedó tras la bomba atómica, y así es como queda en la actualidad, para recordarnos el horror de la bomba. Al ver el domo de la bomba atómica como esqueleto del edificio y esqueleto de la ciudad, a la mente de la autora viene todo lo que sucedió aquel día, y piensa que tiene que grabar en su retina la imagen del domo como símbolo de la paz, para que nunca se repita la misma tragedia. También de mi compañera Seiko Ota son los siguientes haikus. No puede abandonar de aquel día de estío las orejas, los ojos y la nariz. Suterarenu anonatsu no hino mimi me hana. Por mucho que lo desee, no puede librarse de los oídos que oyeron cañonazos, gritos desgarrados y llantos aquel día de estío. Los ojos que vieron aquellas trágicas escenas, la nariz que sintió aquel hedor que nunca más querrá volver a oler, siempre tendrá que llevarlos consigo. También de Seiko Ota: solo el cielo escuchó aquella voz, aniversario de la rendición de guerra. Sora no mi ga shiru koe, 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 haisenki. Los pilotos de Tokubetsu Kogekitai, o Escuadrón Suicida, más conocidos como kamikaze, gritaban al estrellarse suicidándose. Se dice que algunos gritarían ¡Madre! Pero eso solo lo puede saber el cielo. ¿Cuántas voces habrá escuchado el cielo? Al hacer referencia a este tema, mi compañera y yo quisiéramos añadir que hoy día la palabra kamikaze se usa de forma frívola, con cierta ligereza, puesto que los kamikaze japoneses de la Segunda Guerra Mundial solo se suicidaban estrellándose contra objetivos militares, mientras que los terroristas actuales lo hacen contra cualquier objetivo de forma indiscriminada, con el objetivo y la intención de asesinar a la población civil. De Ayako Omori, nuestra gran amiga y calígrafa, la que escribe con pincel las caligrafías de nuestras antologías, el siguiente haiku: del cadáver arranqué la cantimplora, gran crepúsculo. Kabane yori suito moguya o yuyake. La autora compuso este haiku tras escuchar la experiencia de su tío en la guerra. Él le arrebató la cantimplora a su compañero pidiéndole perdón. Gracias a la muerte de su compañero pudo sobrevivir. El crepúsculo que vio en estos momentos nunca lo podrá borrar de su mente. A continuación, algunos haikus escritos por mí. Espesa nieve, el muchacho sirio desertó del ejército. Go Setsuya, Siria no Seinen Gundaso. Este haiku está dedicado a mi amigo Radwan Abdulatif, nacido libre en una familia beduina en 1991 en el desierto de Homs, cerca de la ciudad siria de Palmira, y que actualmente vive como refugiado en Japón. Resonar seco en la urna fúnebre, tarde de otoño. Koroto, Naru Kotsubako ya Aki no Kure. Mi gran amiga Chihoko Ishikawa
de 76 años, narradora de la guerra a las generaciones jóvenes, me cuenta que cuando era muy niña, una tarde avisaron por teléfono a su madre para que fuera a la estación más cercana a recoger los restos mortales de su esposo, que le iban a entregar en una urna fúnebre, junto con una burocrática carta de pésame. Ella acompañó a su madre y dice que se le quedó grabado el sonido seco y tenebroso de los restos mortales al moverse dentro de la urna. Muchos años después, un familiar le dijo que en esa urna no había sino cantos rodados de cualquier camino. A pesar de lo que pueda parecer de las continuas e interminables guerras, es mucho más lo que el ser humano ha conseguido colaborando, cooperando, solidarizándose, poniéndose en la piel del otro y entendiéndose con los demás que guerreando. A menudo subestimamos nuestro poder como una única persona que somos, pero olvidamos que la Madre Teresa de Calcuta, Nelson Mandela, Gandhi, Luther King y otros muchos que han cambiado el mundo fueron una única persona. Uno, una es el número de personas que se necesita para cambiar el mundo. No es que tú puedas ser ese uno, es que ese uno eres tú. El gran poeta de haiku Watanabe Hakusen decía que en una guerra nunca hay vencedores, nada escapa a la guerra lo impregna todo, se refleja hasta en los detalles más insignificantes de nuestra vida cotidiana, hasta en la mirada famélica y la fisionomía de un perro, inunda hasta el más recóndito rincón de nuestras casas. Suyo es el siguiente haiku. La guerra estaba allí, de pie, al final del pasillo. Senso wa roka no okuni tatte ita. Cambiar esa realidad está en nuestras manos, está en tus manos. Sono jijitsu o kaeru no wa watashi tachi no te ni arimasu. Anata no te ni arimasu. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias, Elena, por... Decía que muchas gracias, Elena, por acercarnos al misterioso país del sol naciente con tus bellos poemas. Contigo Japón queda sin duda muy cerca. ¿Puede intervenir Beatriz? Sí, pues adelante, Beatriz.
Muchas gracias, Beatriz. Bueno, aprovechamos la circunstancia de que precisamente está aquí Jesús García Bueno de Radio Evolución, lógicamente para agradecer el detalle que ha tenido de venir a Olmillos a grabarnos esta actuación. Y vamos ya a acabar con la tercera interviniente, que va a ser Esperanza Ortega, y como mi amigo se ha adelantado a presentar a Elena, pues lógicamente tendré que decir algo de Esperanza, aunque las tres son tan famosas que si le metes en internet no hay problema y lo tenéis todo completo, pero bueno. Esperanza Ortega Martínez, lo voy a resumir brevemente, tiene 5 libros de poemas: Algún día, Mudanza, Hilo solo, Lo que va a ser de ti y Como si fuera una palabra, además de otro libro de infancia y juventud titulado Las cosas como eran. Figura en antologías, Ellas tienen la palabra, Ínsulas extrañas. Se ha hecho acreedora de importantes premios, como el Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma por su libro Hilo solo, además del Premio Ginés de los Ríos de ensayo por El baúl volador y el Premio de cuentos Jauja por El dueño de la casa. Y ya sin más, pues le damos la palabra a Esperanza Ortega, cuando quieras. Buenas tardes, quería agradeceros, bueno, que estéis todos aquí en este pueblo tan maravilloso, y como yo sabía que este acto estaba de alguna manera dedicado a Luis Javier Moreno, había dedicado mi personal laudatio con la cual iba a empezar. En realidad es una columna que publiqué a los pocos días de su muerte en el norte de Castilla, ¿no?, que es donde yo habitualmente publico mis columnas, y se titula Recordando a Luis Javier Moreno. Terminaba esta columna invitando a todos a que vinieran a la Fundación Segundo y Santiago Montes a un homenaje que le hicimos durante el mes de enero. En el estuvo también, por ejemplo, Óscar Esquivias. Y bueno, pues tendría que terminar en este caso invitándoles a que vinieran a Olmillos, ¿no? Porque creo que no será este tampoco el único homenaje, el único recuerdo a Luis Javier que está, como ha dicho Esquivias, en la mente de todos nosotros. Y decía yo entonces: muchos son los poetas que anuncian las circunstancias, el momento o el lugar de la muerte de manera profética. Así lo hizo Luis Javier Moreno, que murió a finales de año, como él mismo había vaticinado en un poema publicado en 2005. Como para nacer, también diciembre es un discreto mes para morirse. Y luego dice: imitaba los gestos, se burlaba del propósito enfático de sus contemporáneos. Quería ver las hébridas, no le quedaba ningún espacio donde seguir mintiendo cortésmente, antes de que en diciembre él se muriera en la púrpura oscura de la aurora. Y su muerte, la muerte de Luis Javier Moreno, pasó casi inadvertida, como le suele suceder a los poetas de dedicación exclusiva, esos cuya figura no se asocia a otras actividades de relevancia social, ni sus versos llegan a ser pasto de los cantautores. Sin embargo, este poeta segoviano y universal había sembrado y cosechado amistades sin número, sobre todo entre los amantes de la poesía, que a pesar de no ser muchos, suelen ser gente fiel. Algo raro les ofrecía a Luis Javier a esos raros lectores, y yo diría incluso que algo único entre sus contemporáneos, una mezcla de sabiduría, amargura, ternura e ironía, muy próxima a los clásicos grecolatinos con los que dialogaba en sus versos de igual a igual. Obediente a su consejo de apurar la copa que le ofrecía cada instante, Luis Javier Moreno hizo del carpe diem su máxima encarnada, pues nadie como él gozó de lo inmediato con tanta profundidad, despreciando los dones prometidos para un futuro incierto. Y por encima de todos los placeres que disfrutó, yo no conozco que se privara de ninguno. Situó el placer de la contemplación artística. Fruto de ese intenso deleite fue su libro El final de la contemplación, donde poesía y pintura parecen íntimamente abrazadas. Pero no solo el arte poblaba sus versos. También lo hacían especies como las vacas o los cerdos, los perros o los pájaros, los caballos, los poetas.
Todos ellos pululaban en sus versos, confundidos en poética asamblea. ¿De dónde salía ese conocimiento íntimo que mostraba Luis Javier Moreno de los poetas que amó, sobre todo ingleses y norteamericanos, y de los que parecía conocer sus secretos más escondidos? Quizá fueron ellos, los clásicos antiguos y modernos, a los que en algunos casos tradujo con una naturalidad pasmosa, los que le aconsejaron que escribiera de una forma tan singular, con un verso prolongado, generoso, casi coloquial, sin dejar de ser rítmico y exacto. Ellos sin duda le enseñaron también a desearlo todo y a no esperar nada, como solo saben hacerlo los poetas sabios, aquellos que han aprendido pronto a perdonar la petulancia de los ignorantes. Vivir es un relámpago sobre el desaliñado jardín de la memoria, escribió una vez. Y este jardín nuestro está hoy más desaliñado que nunca, ahora que ya no esperamos que caiga el relámpago vivificante de su voz poética. Sí, el nuevo año ha nacido con ese silencio apesadumbrado, pero si abrimos cualquiera de las obras de Luis Javier Moreno, volvemos a escuchar la música callada de su poesía. Por eso este mismo viernes, y entonces invitaba a ese homenaje, ¿no? Bueno, yo voy a leer unos poemas, un grupo de poemas que he titulado con el título genérico de canciones. Algunos aparecían diseminados en mis libros y otros, los últimos, son inéditos. Tampoco voy a dar más explicaciones entre un poema y otro, son poemas muy sencillos. Me consta que a Luis Javier Moreno le gustaba esa beta mía, poco hermética, que también tengo, y por eso los leo. Y voy a empezar, en ellos pues hay algunos un tono, hablo del dolor, hablo de la tristeza, pero también hablo de la alegría, de las distintas emociones. Y comenzaba precisamente por una dedicada a Luis Javier Moreno, que pertenece a uno de mis primeros libros, A Mudanza. Es una pequeña canción que tiene como base una anécdota. Ya hemos comentado, no sé si lo hemos comentado mucho, pero quiero recordarlo ahora, la risa de Luis Javier Moreno. Luis Javier Moreno no solo se reía, como no he visto reírse a nadie, sino que además nos hacía reír a todos. Y en uno de esos momentos de una sobremesa desternillante, ¿no? Pues él estaba bebiendo cerveza, la cerveza se caía sobre el mantel, la espuma, y estábamos pensando qué pediríamos al genio de la lámpara de Aladino si se nos apareciera en ese momento. ¿Os acordáis? Ese genio enorme, gordo, ¿no?, que salía. Entonces yo le veía él reír y reír y reír, y me pareció en un determinado momento que levitaba. Y yo pensé, pero si es que el genio es Luis Javier, ¿no? Y bueno, de eso salió este poema que escribí mucho después, porque los poemas no se escriben en el momento. A lo mejor habían pasado meses y de repente me acordaba de Luis Javier y escribí este poema. Ahora tiene un significado más patético, ahora que ha muerto, ¿no? Porque dice: destapa su lámpara pequeña el buen amigo, un genio preso tiene, y rebosa la risa sobre el mantel como la espuma de cerveza. La tristeza se escurre por los bolsillos rotos. Por eso le escribimos un poema, un genio preso tiene, para que vuelva el buen amigo con su lámpara. No os diré nunca adiós, viejas palabras malgastadas, amigos, fiestas, proyectos incumplidos, y esta alegría de palomas a punto siempre de partir. Países que desaparecieron de nuestra geografía. No os diré nunca adiós, porque en vosotros está más cerca el paraíso. Como una lágrima oscura la noche sobre el día. Rodará entre la hierba tu dolor, como dos frutos tiernos caídos de sus ramas, así lloran tus ojos. Esta voz que se enciende, qué alegría delata. En una flor, todas las flores.
sobre la tapia limpia ni un revés. Canción, arde aquí, no hay palabra. En una flor, todas las flores. El mundo ha recobrado su anillo de verdor. Rueda por el sendero que recorren los deditos de oro. Ha llegado la hora. Ya están todas las flores en una sola flor. ¿Qué desea la rosa? Su pétalo de oro. ¿Qué desea la mano? Otro dedo invisible. ¿Qué desean sus ojos? El brillo del silencio. La lentejita blanca y la estrella negruzca, el beso del lagarto, la voz entre los juncos, silbando, allí desnuda. ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién los desea? Están en una barca, inmóviles y huérfanos. Esperan a que crezca el árbol del deseo. Antes de que los párpados regresen al vacío sin umbral, escuchar esa música. Penetrar en la sombra donde nadie te aguarda, sin desierto ni sed, al unísono solo de este grano de arena. Escuchar esa música mientras beben los labios una última gota de la última lluvia y ver cómo se aleja la barca de los días, mientras das a otras sombras tu relevo y los nuevos pies te abrigan con sus viejos zapatos. Y no decir adiós, no decir nada. En la aurora sin sombra, como la alondra para vivir, a la humildad sin brillo del verdecillo hay que bajar, arriba hacia el candor del ruiseñor hay que subir y no decir nada. No hay que escalar a las estrellas para crecer, no hay que inventar ningún destino para existir, no hay que saber, hay que olvidar y no decir nada. Esta canción, esta pequeña canción que se llama Elegía Mínima, está dedicada a otro poeta que también murió. Era Francisco Pino, del que yo era muy amiga, el poeta de Valladolid. El día que murió, pues fui a su casa. Él era una persona muy especial. Se ha dicho que Luis Javier era un niño, pues él también lo era. Y él era muy católico, pero en el sentido infantil de la palabra. O sea, él no creía en abstracciones, sino él se preguntaba, te decía, Esperanza, ¿y cuando la resurrección de los muertos, con qué cuerpo resucitaré yo? Porque yo no quiero resucitar con el cuerpo, tenía ya 90 años. Y yo le decía siempre, no con el de la foto esa que estás en Oxford, que tienes 20 y tantos años, que estás guapísimo, ¿tú crees? Bueno, entonces casi me apetece esto de morir, ¿no? Bueno, era así. Y entonces él creía, pero creía de verdad, pero en todo, en todas las... Y entonces tenía una nieta que, claro, era igual que él. Yo me di cuenta el día que murió, yo llegué, estaba allí, pues ya muerto, y había una señora preguntando, oye, y esas cosas que pregunta la gente, ¿no? Dio tiempo a que le diera la extrema unción, dio tiempo a confesarse. Y entonces dijo la nieta, muy candorosa, dice, no, cuando vino, llamamos al sacerdote y justo cuando vino se acababa de morir. Pero él le dio allí mismo la extrema y dijo, no importa, porque el alma todavía está aquí. Y entonces yo miré alrededor del cuarto y efectivamente, es que su alma estaba allí, ¿eh? Estaba allí, había como una densidad en esa habitación. Estaba su alma, estaba su voz, estaba su risa, esas tardes en las que nos leía poemas o nos contaba mentiras o nos contaba historias. Y entonces escribí esta pequeña elegía mínima. Y sí que estaba allí, su voz sobre la alfombra del silencio tendida. Abrí la verja blanca y sí que estaba allí, en la rama más alta. Tómala, su muerte me ofrecía, enciela en el olvido mi raíz amarilla. Dorada estaba aquí, su voz bajo mis pies, y sí que estaba allí. Y ahora voy a leer estos últimos poemas que ya digo que son inéditos. 200 niñas secuestradas, las venden como esclavas. ¿Qué desea? Una barquillera. Ya no las fabrican, son muy caras. Tomé una muchacha del escaparate, se la doy barata.
También me lo vende el miedo al cuchillo. Eso vale mucho. Con eso se compran todos los barquillos. Cuando yo era niña, cuánto deseaba una barquillera. Jugar a que daba barquillos y oleas. Toma tú, toma tú, toma tú. Para ti, para ti, para ti. Así, hasta 200. Un día escribiendo, vi a un ángel sin labios, sonriendo. No me dijo nada, pero mira que es extraño, comentó la mano, si escribo sin dedos. Y mientras lo cuento, una pluma blanca se posa en un verso. ¿Lo ves? Una silla, lo rara que es, te separa del suelo y no te acerca al cielo. Sin embargo, si me siento en la arena, el cielo se agacha y me habla al oído. Luego me siento en la silla y escribo. Mas lo que dicta al cielo, qué pena, sobre la arena lo olvido. Hoy estoy a salvo. Dulce es el recuerdo del dolor pasado. La miel de la abeja le lavó los pies y el dolor camina despacio a mi lado. Hoy estoy a salvo. Voy a abonar el árbol de naranjas de la China. Las naranjas no son para ti. Una voz redondita y pequeña te lo vuelve a decir. Las naranjas no son para ti. Ya entiendo. Cierro la ventana, me lavo las manos y abro el cuaderno. Estoy aquí sola, con una paloma. Se acerca y pienso, estoy aquí sola con mi vieja pluma. Nadie me conoce en esta ciudad. Pero no estoy sola, estoy con mi pluma, como mi paloma. Las migas de pan sobre mi cuaderno, miguita a miguita, así me alimento, siguiendo el camino del verso. Mi hermana Paloma me habla en silencio, mientras picotea las migas del suelo. Me dice que el cielo ya no está tan lejos y que no es azul como yo lo veo. Mi hermana Paloma dice la verdad, el cielo hoy está en la blanca hoja del cuaderno. Eso que no sabe mi hermana Paloma, dice en estos versos, que vuela en mi pluma, que con ella vuelo sobre otra ciudad, que pico en el suelo del otro cuaderno las migas de pan. Sola estoy allí, con una paloma que escribe por mí. Nada más. Muchas gracias, Esperanza. Ya te habíamos escuchado en Burgos, en el recital de Jorge Villalmanzo, y la verdad es que la lectura de tus poemas nos ha vuelto a emocionar como entonces. Beatriz, por favor, cuando puedas, nos va a interpretar Aria de Jean-Marie Leclerc.
estamos ya concluyendo. Se va a proceder a la entrega de un diploma acreditativo a cada uno de los poetas participantes, así como un pequeño obsequio en libros proporcionados por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, la Biblioteca Gonzalo de Berceo y Adeco Camino de Castrojeriz. Óscar Esquivias le corresponde entregar el diploma y el lote de libros a Beatriz Andrés. Un momentito. Doña Teresa Marín, presidenta de la Asociación Santa Columba, entrega el diploma a doña Laura Parellada y le ofrece el pequeño obsequio de los libros. Laura Parellada. Don José Manuel López Gómez, director de la Real Academia Urgense de Historia y Bellas Artes, entregará el diploma a doña Elena Gallego. Y por último, en representación de José Ortega, el alcalde de Sasamón, el concejal don Ricardo García Celis entregará a Esperanza lo que queda. Bien, y con esto concluimos la sexta velada poética, agradeciendo a Radio Evolución, a todos ustedes presentes aquí hoy, y os comunicamos que como la flor es la más fiel y palpable representación de la poesía, a la salida, como en años anteriores, se entregará al público asistente un obsequio floral. Por otra parte, todos aquellos que deseen adquirir el ejemplar de la antología poética que se presentó el año pasado y que no lo tengan, lo pueden adquirir aquí, lo vamos a tener en la mesa, al módico precio de 12 euros. Buenas tardes y muchas gracias a todos.